Hola, soy Cheli Pineda y vamos a empezar el curso de desarrollo en OpenRP. Antes de empezar, decir que mi bitácora es chelipinedaferrer.com, que ahí podéis encontrar, bueno, aparte de todo lo relacionado, bueno, el temario del curso y todo lo relacionado con el curso, varios apuntes sobre programación y cosas que escribo por ahí. Además, comunicaros que podéis realizar la instalación desde este tutorial, desde mi bitácora. Está en esta dirección. ¿Okay? Este tutorial sirve tanto para Debian, Ubuntu y derivadas a partir de la versión 6.1 en adelante de OpenRP Odoo ahora. ¿Qué más? Que vamos a desarrollar con Eclipse, con el plugin PyDev, y podéis encontrar un tutorial de cómo hacer la instalación para OpenRP Odoo en esta dirección. ¿Ok? Bueno, pues empezamos. A ver, que no me pase. Aquí, este es el índice de la primera sesión. Entonces primero vamos a ver cuál es la arquitectura de OpenRP. Veremos pues, cómo funciona internamente, cómo arrancar el servidor, cómo se comunica el servidor con los clientes, etc. Luego, en cuanto a desarrollo, veremos el patrón MVC, modelo vista controlador de OpenRP. Luego veremos cómo se gestiona el código a través de módulos, ¿vale? Y luego veremos qué componentes tienen estos módulos y qué podemos hacer en cuanto a desarrollo con OpenRP. Veremos que en el modelo vista controlador tendremos en algunos casos que utilizar herencia para el modelo y para la vista, ¿vale? Para poder tanto extender el modelo como para poder extender la vista. Y empezaremos con algunos ejercicios. Por un lado, empezaremos a crear nuestro primer módulo y terminaremos viendo la parte de modelo y cómo se gestiona a través del ORM de OpenRP, ¿vale? Bueno, también comentar que hablaré de OpenRP Odoo indistintamente, o Odoo, porque, bueno, sabréis ya que ha cambiado de nombre y a partir de ahora será, bueno, en español diríamos Odoo, o en inglés dicen Odoo. Ok, y bueno, el último punto que me dejaba es el de, veremos también cómo se definen en términos generales las vistas. Bueno, seguimos. Primer punto, arquitectura. Bueno, OpenRP es un sistema cliente-servidor. El servidor, todo el código está desarrollado en Python, quiere decir que el servidor está desarrollado en Python y los clientes, depende de cuál sea, están desarrollados con diferentes tecnologías y lenguajes de programación. Los dos clientes oficiales hasta la versión, bueno, esto ha ido cambiando a lo largo de la historia. Primero existía el cliente de escritorio que estaba programado en GTK. Este cliente de escritorio está descontinuado a partir de la versión 7, si no me equivoco, pero sigue existiendo el proyecto en algún sitio. Supongo que estará actualmente, lo habrán migrado a GitHub o algún sitio por ahí. La verdad es que desde la versión 6.1 en adelante nosotros personalmente, o yo personalmente por lo menos, no lo estoy utilizando, y en los equipos que trabajo tampoco. Así que nos vamos a centrar más en el cliente web. Al final tenemos un servidor escrito en Python. Este servidor se comunica con sus clientes a través del protocolo. Bueno, tiene 2 o 3 protocolos, han ido haciendo mejoras en rendimiento y también han ido cambiando un poco, pero básicamente utiliza XML RPC o, bueno, ese tipo de tecnologías. Veremos que hay 2 o 3. Y si habéis trabajado con web service, es básicamente un web service en el que expone una interfaz al cliente y entrega, pues, las vistas y se comunica a través de esta interfaz con el cliente.
entrega las vistas, el cliente la recibe, la interpreta, ejecuta muestra la vista, y a partir de ahí sigue comunicándose a través de este protocolo, ¿vale? Luego, por otra parte, tenemos el cliente web del que estamos hablando, porque, como comentamos, a partir de la versión 6.1 nos vamos a basar en este. Entonces, aunque aquí no se ve en el esquema, tenemos que pensar de la siguiente manera. Aquí tenemos un servidor escrito en Python, que es el servidor de OpenRP. Como hemos dicho, aquí una comunicación a través de un web service, digamos, XML RPC o el que sea. El cliente web interpreta todo lo que le llega del servidor y a su vez expone una interfaz a través de HTTP con una interfaz, una página web, podríamos decir que es, ¿no? De hecho es una página web, ¿no? Aquí hay un servidor web al uso que la propia implementación lo proporciona. Entonces, quiere decir que aquí tenemos un servidor de OpenRP que se comunica con su cliente web y que a su vez este cliente web hace de servidor HTTP. Aquí en el esquema podríamos dibujar un cliente o un navegador web que sería un cliente HTTP, no un cliente web, ¿vale? Entonces, aunque aquí vemos que es un cliente web, esto lo tenemos que interpretar como un cliente del servidor OpenRP, pero a su vez como un servidor que expone una interfaz HTTP, para que nosotros con nuestro navegador web, que estaría a este nivel, podamos atacar al servidor HTTP y por tanto recuperar la página web que hará de interfaz de usuario. ¿Ok? Por debajo nos queda la parte de la comunicación con la base de datos. Aquí está el ORM, el mapeador objeto relacional, que se comunica con PostgreSQL. ¿Ok? Bueno, los clientes, como estaba comentando, se comunican con XML RPC. Como también comento, esto lo han ido variando un poco, aunque en esencia es lo mismo, para hacer sobre todo por temas de rendimiento, más que nada. También, como he comentado, a partir de la versión 6.1 el cliente web es el oficial, digamos, y viene con la propia distribución junto al servidor, con la propia distribución de Odoo. Y el cliente de escritorio, aunque lo podemos utilizar, como comentaba, pues está descontinuado, y de hecho es que hay algunas funcionalidades que se han ido añadiendo en la parte cliente que en principio no se han ido integrando, y hay algunas que posiblemente no funcionen. El único sistema de base de datos que soporta es PostgreSQL, y es porque el ORM de OpenRP solamente está diseñado para funcionar más que diseñado, está desarrollado para funcionar con Postgres. En teoría, la teoría dice que si alguien se pusiera a trabajarlo, posiblemente no habría demasiados problemas en que el ORM pudiera trabajar con otra base de datos, pero bueno, a día de hoy solamente funciona con PostgreSQL. Este es el esquema modelo vista controlador. En la parte del modelo ponemos el ORM, el mapeador objetos relacional, y bueno, veremos que a través del ORM nosotros haremos el diseño de la base de datos. Ya veremos por qué. Si habéis trabajado mucho con distintos ORMs, siempre suele haber dos filosofías. Una es que tú diseñas la base de datos, creas tu base de datos, tus tablas, etcétera, o bueno, depende si es una base de datos relacional o no, pero bueno, en principio tú creas tu base de datos y el ORM lee los datos y genera el mapeo. Y hay otra filosofía en algunos ORMs que es justo la contraria. Tú defines en el ORM tu diseño de la base de datos y él genera el código para crear esa base de datos. En el caso del ORM de Odoo es justamente el último. O sea, tú creas tus objetos, tus clases a través del ORM, y el ORM automáticamente va a ejecutar lo que necesite para crear en nuestra base de datos las tablas, campos, etcétera.
En cuanto a controladores, como hemos dicho, pues OpenRP está programado en Python, por tanto todo su código es Python y la parte de controlador básicamente van a ser clases Python. En cuanto a la vista se define a través de XML, como también hemos dado una pincelada al principio en la arquitectura. Lo que hace el servidor es entregar a través de XML una definición de la interfaz de usuario, que será interpretada por el cliente, ¿ok? Entonces nosotros tendremos en algún sitio que definir en uno o varios archivos XML las vistas, ¿vale? Y estas al final serán las que el servidor se encargará de entregar a la parte cliente, el cliente interpretarlas, generar la interfaz de usuario y a partir de ahí empezar a trabajar. Bueno, ya hemos hablado del ORM, también hemos hablado que en la parte de controlador pues todo está escrito en Python y por tanto tendremos que seguir el paradigma de programación orientada a objetos de Python. O sea, tendremos que saber primero PO y luego tendremos que saber el PO de Python, ¿vale? Y bueno, también hemos comentado lo de las vistas, están definidas en XML y cómo se entrega. Seguimos. Bueno, vamos a entrar en el apartado de módulos. OpenRP es un sistema modular. Los módulos de OpenRP en principio van a estar en un directorio que se llama add-ons y cada módulo representa un paquete Python. Ya veremos que hay varios lenguajes de programación que utilizan este esquema. Podríamos decir que hoy en día muchos de ellos, bueno, por lo menos la mayoría de los conocidos utilizan este tipo de esquema de gestión de código a través de paquetes, por ejemplo Java o sí, incluso bueno, hay muchos. Quizá el más conocido para muchos programadores será Java. Python también utiliza este esquema y para nosotros un módulo tendrá que ser un paquete Python. Bueno, los módulos, dentro de un módulo podremos tener código para definir cada parte del modelo vista controlador. O sea, tendremos un apartado para definir la parte del ORM, para el mapeo objeto relacional, parte por tanto del modelo. Tendremos la parte de controladores, o sea, tenemos una serie de clases y métodos de clase de Python para definir la lógica. Y luego tendremos los archivos XML, ¿vale? Que son los que van a definir nuestras vistas y las que entregaremos al final al cliente, como comentábamos. Bueno, una cosa que hay que tener en cuenta es que los módulos pueden generar dependencias. ¿Por qué? Porque si yo en un módulo estoy modificando, por ejemplo, una vista que pertenece a otro módulo, si no existe ese otro módulo, cuando yo intente instalar el mío, va a cascar. Y eso pues es un problema. Entonces hay que definir de qué módulos depende nuestro módulo para que ese tipo de errores no se produzcan y el gestor de módulos a la hora de instalar lo tenga en cuenta. Bueno, la gestión de módulos es bastante sencilla en realidad porque hay un gestor de módulos dentro de la interfaz de usuario de OpenRP. Por tanto, cuando entremos en la interfaz de usuario como administrador veremos un apartado justamente para gestionar los módulos. Bueno, entonces si hemos hablado del ORM y hemos hablado que OpenRP está programado en Python y Python utiliza utiliza PO, está definido como un lenguaje de programación orientado a objetos, ¿cómo nosotros haremos para definir nuevos módulos, nuevas clases para nuestro controlador, nuevas clases del ORM para definir el mapeo objeto relacional y nuevos métodos de clase para el controlador? Y al final también la parte que nos quedaría sería la de la vista y nueva definición de XML. Pues bueno, como hemos dicho, lo tenemos que hacer todo a través de los módulos. Todos estos componentes los tenemos que meter dentro de nuestros módulos, pero tendremos que aprovechar la potencia de PO, la programación orientada a objetos, para poder extender las propias ventanas, los propios controladores y los propios modelos que ya existen en la instalación base.
¿vale? Entonces nos vamos a basar mucho en la herencia de la programación orientada a objetos de Python, justamente para poder extender tanto la parte del modelo, o sea, básicamente el ORM, como la del controlador, y veremos que incluso aunque las vistas estén definidas en XML, también utilizaremos herencia en vistas. Veremos que existe un mecanismo para poder extender las vistas, ¿vale? Bueno, vamos a ver que hay diferentes tipos de vistas. Si nosotros nos basamos en una interfaz de usuario clásica, pues vamos a ver que siempre tendremos un listado o una rejilla, un grid, para poder ver el listado de registros que tenemos sobre un modelo. Por ejemplo, pues si tenemos, no sé, facturas, pues tendremos un listado de facturas en modo grid, y si seleccionamos una y la intentamos abrir, nos saldrá otra ventana en modo edición para poder modificar, bueno, ver y modificar todos los campos que tiene esa factura. Bueno, pues aparte de esas dos vistas básicas que todos los modelos tendrán, porque si no, no podremos ni listar los registros, ni poder ver uno en concreto, ni editarlo. O sea, esas dos vistas siempre deben existir, que es la vista en listado. Veremos que en OpenRP se llama vista tree o árbol, y la vista formulario, que aquí tengo que modificar la diapositiva, está mal escrito. Bueno, la vista formulario, y que es la que nos va a permitir ver y editar y modificar cada registro. Hay otro tipo de vistas, y de hecho en cada nueva versión de Odoo van ampliando estas vistas. Bueno, vemos que, por poner algunos ejemplos, hay una vista Gantt, en gráfico, calendario, etcétera. De acuerdo, pues vamos a empezar con la creación de nuestro primer módulo. Como hemos dicho al principio, los módulos están en el directorio addons de nuestra instalación, si no le indicamos lo contrario. Entonces, dentro del directorio addons de nuestra instalación tendremos que crear un directorio, y ese directorio va a suponer un paquete Python. Para que esto sea así, lo que tendremos que hacer es primero crear el directorio, y dentro de ese directorio crear un archivo que en principio va a estar vacío, pero ya veremos qué pondremos en ese archivo, que se va a llamar, el nombre del archivo va a ser --init_punto.py. ¿Ok? Entonces, vamos a ir haciéndolo, así lo vamos viendo también. Si abro instalación de Odoo, dentro de Eclipse, tengo aquí mi proyecto, ¿vale? Con todo el código que viene tal cual lo descargamos de la página de Odoo. Y dentro de OpenRP vemos que hay un directorio que es addons, que es donde están todos los módulos preinstalados, ¿vale? Los que vienen de instalación base. Aquí lo que haremos es crear un nuevo directorio. Yo lo voy a llamar curso, ¿ok? ¿Vale? Aquí tengo el directorio curso, que en sí mismo pues me aparece como un directorio tal cual, ¿vale? Con el icono de la carpetita. Y en el momento que yo aquí dentro creo un archivo vacío, pero que voy a llamar -init_py, veremos que aquí el icono, ¿vale?, dentro de mi proyecto ha cambiado de la carpetita a un paquete, ¿vale? Por el mero hecho de que esté este archivo aquí, veis que incluso Eclipse lo está ya detectando como si fuera un paquete, ¿ok? Entonces lo primero es definir el módulo como un paquete, que ya lo tenemos. El siguiente paso, ¿cuál sería? Bueno, pues hay que crear un segundo archivo que se va a llamar --openrp_py, ¿vale? Lo tenemos aquí. Aquí, ¿ok? ¿Y qué vamos a poner dentro de ese archivo? Pues bueno, tenemos que saber que hay varios tipos abstractos de datos en Python, y uno de ellos es el diccionario, ¿vale? Entonces lo que vamos a definir dentro de este archivo es un diccionario. Un diccionario básicamente es un conjunto de claves valor en el que vamos a definir todos los
todos los elementos que determinan nuestro módulo, ¿vale? Aquí tenemos un ejemplo, vale, vuelvo aquí y tal cual lo voy a copiar para utilizarlo en la definición de mi módulo. Aquí están los datos de ejemplo para el curso, ¿vale? Para mi módulo curso, pero como veis son bastante descriptivos. Aquí vendría el nombre, el valor que yo le he dado es curso, la versión del módulo, yo le he dado 1.0, la dependencia que le he puesto base. ¿Por qué le he puesto base? Bueno, ya veremos que aquí en algún momento tendremos que añadir algunas dependencias más, pero en principio tenemos un módulo del que siempre vamos a tener que depender, que es base, porque hagamos lo que hagamos, en principio siempre estaremos utilizando algo de la base de la instalación, ¿ok? Bueno, definido como autor Txell Pinilla Ferrer. Bueno, no quiero extenderme mucho. Aquí, toda esta parte de aquí arriba es de definición propia y ya veremos para qué van sirviendo estas cosas que salen por aquí abajo, ¿ok? Bueno, aquí también que es instalable y bueno, esto ya también lo iremos viendo. Esta parte de aquí, quizá que es un poco más interesante. Si yo me voy otra vez a mi Eclipse y tengo aquí mi paquete de Python que representaba mi módulo, que era curso, como hemos dicho, tenemos que crear otro archivo que se llama openrp-py, ¿vale? Y ese es el que hemos dicho que tiene que contener el diccionario con las claves de valor que van a determinar o definir mi módulo, ¿ok? Vale, esto tal cual lo guardamos y bueno, no ha cambiado, aquí ya no cambia nada, claro, pero sí que automáticamente, si ahora vamos a la interfaz de usuario de Odoo, ¿vale? Es una instalación base, ¿vale? Lo único que he hecho es hacer la instalación normal y he instalado el módulo de ventas, ¿vale? Bueno, esto ya lo tenía aquí, pero vamos, tendríamos que actualizar la lista de módulos. No sé si os habéis dado cuenta, pero estaba en configuración. Ahora lo volveré a repetir para que lo veáis. Estaba aquí en configuración. Dentro de configuración me aparecen todos los apartados de la configuración y dentro de ellos está la gestión de módulos y vemos aquí que hay una que es actualizar lista de módulos, ¿vale? Lo que hace es releer los módulos dentro del directorio A2, ¿ok? Si ahora voy a los módulos locales y quito este filtro de aquí, ¿vale? Que son las aplicaciones en línea, para que me aparezcan, si lo quito me van a aparecer todos los módulos, no solamente los que son aplicaciones en línea. Ya veremos que es una aplicación en línea. Es una forma de, bueno, por resumir, en realidad es una forma de subcategorizar los tipos de módulos, ¿vale? Aquí ya me aparece mi módulo, ¿vale? He buscado por curso en el filtro y ya me aparece mi módulo. Mi módulo en realidad no hace nada, ¿vale? Porque aún no tiene nada, no tiene código, pero sí que ya está definido dentro del sistema. Como hemos dicho, por el hecho de ser un paquete Python, por el hecho de estar dentro del directorio A2 y por el hecho de tener la definición en el diccionario, o sea, el diccionario que define el módulo, ya nos va a aparecer. ¿Por qué? Porque él lo que ha hecho es leer el directorio A2, ver, bueno, dentro de él ver los paquetes que existían y dentro de él leer el archivo openrp-py, leer el diccionario que hay dentro y en base a ese diccionario definir el módulo, ¿vale? Y aquí, ¿qué vemos? Pues todo lo que le habíamos dado en ese diccionario. Le habíamos dicho que el nombre era curso, que el autor era Txell Pinilla Ferrer, bueno, la licencia que le había puesto yo que era Acero GPL, bueno, básicamente, bueno, aquí la dependencia, ¿no?, que le había dado con el base. Estamos viendo un reflejo de la propia definición que yo le he dado en este diccionario, ¿ok? Pues bueno, vamos a hacer nuestro primer ejercicio, que va a consistir justamente en crear nuestro primer módulo, ¿vale? Hay que crear un módulo llamado curso. El módulo debe tener una licencia AGPL, en realidad podéis ponerle la que queráis, pero tener en cuenta que
Odoo tiene una licencia 0GPL que obliga, en principio, ¿vale? Si no llamáis a la empresa Odoo y os da autorización, en principio todos los módulos deben seguir siendo AGPL, ¿vale? Y bueno, aquí indicamos que hay que poner una descripción, bueno, lo que hemos visto básicamente, ¿no? Una descripción, una categoría, además tiene que ser un módulo instalable, que era otra de las propiedades que veíamos. Y bueno, y una vez creado, pues comprobar que los datos son correctos. Como hemos visto, nos vamos al gestor de módulos, actualizamos la lista de módulos y vemos si efectivamente aparece ahí. Bueno, pues os dejo tiempo para que hagáis el ejercicio, lo dejamos aquí y seguimos con la sesión 1 en el siguiente vídeo. Hasta ahora.